Hola a todos. En este video vamos a estudiar lo que son las ecuaciones diferenciales no exactas, pero vamos a ver cómo las podemos convertir en ecuaciones diferenciales exactas, de forma de poder utilizar la metodología para hallar precisamente la solución de la ecuación diferencial. Vamos a revisar entonces este ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial de y a dx igual a y menos x sobre x. Para que una ecuación diferencial sea exacta, nosotros tenemos primero que la ecuación diferencial es de la forma derivada de f con respecto a x de x más derivada de f con respecto a y de y. La derivada de f con respecto a x generalmente la llamamos m. La derivada de f con respecto a y normalmente la llamamos n. Yo tengo que llevar esta expresión a esta forma. Si observamos, yo puedo pasar este x que está dividiendo para acá multiplicando y me queda x de y este de x que está dividiendo para acá multiplicando. Ahora pasa a este lado con signo contrario, pero no es otra cosa que cambiarle los signos a los términos internos dentro del factor. En este caso, la x que es negativa pasa a ser positiva, la y que es positiva pasa a ser negativa. Y de esta forma la tengo en la forma que a mí me piden, donde esto vendría a ser n y x menos y vendría a ser m. Fíjense que m es la que acompaña de x, n es la que acompaña de y. Para que sea una ecuación exacta se debe cumplir que la segunda derivada, la segunda derivada cruzada, tengo la derivada de f con respecto a x que acabamos de decir que era m. Si yo derivo m con respecto a y una segunda vez, debe ser igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces yo tengo que tener que las derivadas cruzadas, la derivada de m con respecto a y, o lo que es lo mismo, la derivada segunda de la función con respecto a x con respecto a y, debe ser igual a la derivada segunda de la función con respecto a y con respecto a x, las derivadas cruzadas. Para simplificarlo decimos, bueno, la derivada de m con respecto a y es igual, debe ser igual a la derivada de n con respecto a x. Como observamos, m es igual a x menos y. Y tenemos que n es igual a x. Si yo derivo m con respecto a y, me va a quedar que el resultado es menos 1, la derivada de una constante 0, la derivada de menos y será menos 1. Si yo derivo n con respecto a x, me va a quedar la derivada de x igual a 1. Menos 1 es diferente de 1. Quiere decir que no es una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver ahorita cómo podemos convertir esta ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta. Como podemos observar entonces, esta es una ecuación diferencial no exacta. Sin embargo, si yo utilizo una función que la puedo hacer depender de x o de y o de ambas, en este caso voy a hacerla depender de x solamente. Si yo consigo una función u de x, que voy a llamar u, tal que al multiplicar por toda mi ecuación diferencial, fíjense que no altero la ecuación diferencial, u de x está multiplicando a todo esto que es igual a 0. Esto simplemente al multiplicarlo de este lado vuelve a ser 0. ¿Qué ocurre? Si yo multiplico esta función por la ecuación diferencial, vamos a tener entonces que x por u de y más x menos y por u de x es igual a 0. En este caso voy a tener una m' y una n'. M' simplemente porque está multiplicada por una función u que antes no tenía. M' va a ser en este caso x menos y por u. Y eso quiere decir que su derivada con respecto a y, la derivada cruzada, va a ser igual a la derivada del primero, que en este caso es menos 1, por la segunda sin derivar, que sería u. Cuando yo derivo con respecto a x, fíjense que con respecto a y, fíjense que u es una función de x. Por lo tanto, su derivada es 0. Quiere decir que el segundo término es simplemente una constante. U es constante, la derivada de x menos y es menos 1, me queda menos u. Cuando yo derivo ahora n', que va a ser la derivada con respecto a x, voy a tener entonces que la derivada va a ser igual a la derivada de un producto. La derivada del primero, que sería la derivada de x es 1 por u, da u, más el primero sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo, que sería u'. Como depende de x, en este caso sí existe su derivada. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo que se debe cumplir que la derivada cruzada m' de y debe ser igual a n' de x. En este caso tengo n' de x, u
más x por u' debe de ser igual a my', que en este caso es menos u. Si despejamos, fíjense, yo puedo agrupar acá las u, esta u que está con signo negativo pasa de este lado positiva, u más u da 2u. Esta x u' que está del lado positivo, la llevo al otro lado de la igualdad con signo contrario, me va a quedar menos x u', pero recuerden que u es la derivada de u con respecto de x, que es lo que tenemos acá. Y ahora puedo aplicar variables separadas. Entonces fíjense que ahora tengo este dx que está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, queda el 2. Y esta x que está multiplicando pasa dividiendo. Dejo el signo negativo de este lado, me va a quedar menos de u, y esta u que está multiplicando pasa dividiendo. De esta forma ya la arreglé para resolver variables separables. En este caso integro a ambos lados de la ecuación y voy a tener 2, que es una constante, por la integral de dx de x, que es neperiano de x. Pero recuerden que una de las propiedades de los logaritmos es que si yo tengo un 2 que multiplica el neperiano de x, este 2 puede ser el exponente de la variable neperiano, de la variable x. Eso está demostrado en otro video que llamo demostración de las propiedades de los logaritmos. Ahí pueden revisar de dónde sale esto. Pero simplemente cuando tengan un número que multiplica un logaritmo, ese va a ser el exponente del argumento del logaritmo. Igualito tenemos de este lado, tengo que la integral de du a du es neperiano de u, pero este menos 1 pasa al otro lado de al exponente, pasa como exponente a la potencia de la función u, del argumento del logaritmo. Tengo neperiano y neperiano, quiere decir que esto va a ser igual a x al cuadrado, u a la menos 1 es 1 entre u, quiere decir que u va a ser la inversa, u de x es igual a 1 sobre x cuadrado. De esa forma ya tenemos la función u de x, que en este caso va a ser 1 sobre x cuadrado. Vamos a demostrar de todas formas que al yo generar esta nueva m'n', ahora convertir la ecuación en una ecuación diferencial exacta. Como pudimos observar entonces, la función que nos debería convertir en exacta esta ecuación diferencial no exacta era u igual a 1 sobre x cuadrado. Si yo multiplico ahora toda esta función por u y por u, o sea, por u aquí, vamos a tener que x por u, pero u es 1 sobre x cuadrado de y, más x menos y por u, pero u es 1 sobre x cuadrado, diferencial de x. Eso debe ser igual a 0. Si eso es verdad y la convertimos en una ecuación diferencial exacta, acuérdense, si m, que en este caso es la que acompaña de x menos y sobre x cuadrado, fíjense, la notación aquí va de esta forma, que no se los comenté. La notación en este caso es, en el abecedario tenemos mn y en el abecedario viene xy. Por lo tanto, m es la que acompaña a x porque son las dos primeras letras del abecedario y n es la que acompaña a dy porque son nuevamente las dos letras que continúan en el abecedario. Bueno, en este caso tenemos que m es x menos y sobre x cuadrado. Tengo que hacer la derivada con respecto a y. Cuando derivo con respecto a y, fíjense que todo esto es constante, lo único que tengo es menos y. O sea, esto que está acá, yo lo puedo escribir como x sobre x cuadrado menos y sobre x cuadrado. La derivada de una constante es 0 y la derivada de y, porque acuérdense que x cuadrado es una constante, la derivada de y es 1. Quiere decir que me queda el negativo menos 1 sobre x cuadrado. De esa forma tenemos la derivada interna. O ya una vez que tengan práctica, simplemente buscamos el signo negativo, menos, y esto es una constante, menos 1 sobre x cuadrado. En este caso tenemos que n es igual, fíjense, x sobre x cuadrado, quiere decir que me queda 1 sobre x, una x que multiplica se cancela con una x que divide. Por lo tanto, me queda que la n es igual a 1 sobre x. Si yo derivo con respecto a x, recuerden, esto es x a la menos 1, va a pasar el menos para acá, menos 1 da menos 2, como potencia positiva pasa al denominador. N de x es igual a menos 1 sobre x cuadrado. Hemos demostrado que las derivadas cruzadas son iguales, por lo tanto estoy en presencia de una ecuación diferencial de segundo orden. Fíjense, si recordamos, entonces ahora tenemos que dy es igual a x que multiplique, divide en este caso en el denominador con el numerador, se cancelaron. Me quedó de y sobre x y de este lado me quedó x menos y sobre x cuadrado de x. Nuevamente recuerden que esta ecuación diferencial nace de la derivada de f, vamos a ponerlo por acá, derivada de f con respecto de x
más la derivada de f con respecto de y igual a 0. ¿Qué ocurre? Que yo puedo tomar cualquiera de las dos integrales. A mí me parece mucho más fácil tomar esta. Por lo tanto, voy a sacar, bueno, que la derivada de f con respecto a y, recuerden que este es n, la derivada de f con respecto a y es igual a 1 sobre x. Yo puedo pasar el diferencial de y de este lado o simplemente derivar ambas expresiones. Al yo derivar e integrar a ambos lados, me va a quedar acá la función. La función f de x y es igual a la integral de dy entre x. Lo que hice fue integrar y derivar a la vez con respecto a y. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Si yo integro esto, voy a tener que f de x, y, la x es una constante, no hay ningún problema, y la integral de dy es y. Pero debo tener cuidado con lo que es la constante. En el caso normal, cuando tenía una sola variable, la constante era un número. En este caso, recuerden que x es constante para mí. Fíjense que la saqué fuera del integral. Quiere decir que la función que me queda es precisamente una constante, pero es en función de x. Es una función de x lo que voy a obtener. Vamos a llamarla g de x. Lo que nos faltaría para obtener el valor de f de x, y, que en este caso sería la y que estamos buscando, va a ser simplemente conseguir ese valor de constante. Vamos a encontrar ese valor de la constante. Continuando con el procedimiento, tenemos entonces, fíjense que f de x, y era una función y entre x más g de x. Vamos a revisar. La derivada de y con respecto de x más x menos y x cuadrado de x igual a 0. Ya llegamos a la conclusión de que era una función exacta. Era una ecuación diferencial exacta. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que habíamos obtenido que la solución f de x, y era y entre x más g de x. Y lo que nos faltaba era simplemente hallar g de x. Pero si ustedes recuerdan, la derivada de f con respecto de x es m. Esto es lo que conocemos como m. Si yo derivo esta función con respecto a x, voy a tener que la derivada de con respecto a x, esta x recuerden que es a la menos 1, ese menos pasa para acá, x a la menos 2 pasa como potencia positiva al numerador. Recuerden que y es constante, menos y x cuadrado. Y eso más la derivada de g' de x. Ahora, si vemos que esto es m, quiere decir que eso tiene que ser igual a x menos y sobre x cuadrado. Por lo tanto, yo puedo despejar xg'. Fíjense, si yo agarro acá y divido x entre x cuadrado, me queda 1 entre x, menos y entre x cuadrado. Este y x cuadrado que es negativo pasa de este lado positivo. Por lo tanto, este y x cuadrado negativo con este y x cuadrado positivo se cancelan y me queda que g' de x igual a 1 sobre x. Si yo integro ambos lados, obtengo lo que es la constante. G de x va a ser igual a la integral de dx sobre x. La integral de dx sobre x, el neperiano de x más una constante. En este caso sí es un número. Ya no depende g de x de otra variable. Por lo tanto, la constante es un número. Y en ese caso obtengo que la solución de la ecuación diferencial va a ser igual, f de x, y va a ser igual a y entre x más g de x. Pero g de x acabamos de ver que es neperiano de x más c. Si yo quiero demostrar esto, yo saco primero la derivada de f con respecto a x. Recuerden que esto es m y esta es n. La derivada de f con respecto de x voy a tener acá que la derivada, en este caso y es una constante, solo me ocupo de x a la menos 1 es menos 1 sobre x cuadrado por la constante que es y. La derivada del neperiano de x es 1 sobre x. Y eso tiene que ser igual a x menos y x cuadrado, que es m. Si ahora yo comparo, fíjense que esto va a ser igual x cuadrado mínimo común múltiplo, x cuadrado entre x da x por 1 da x positiva menos y sobre x cuadrado, que sería el denominador común. Si derivo f con respecto a y, voy a tener entonces que y es la derivada, es la variable, 1 sobre x es una constante, la derivada de y es 0, y en este caso me queda, aquí cometí un error con este signo negativo que no va. La derivada de f con respecto a y es 1 sobre x, tal como lo tenemos acá. Y lo demás, fíjense que depende de x, yo estoy derivando con respecto a y, por lo tanto da 0. De ahí tengo que la derivada de y
entre x, que sería n, más la derivada de x menos y sobre x cuadrado de x es igual a 0. Si yo saco x cuadrado factor común, me va a quedar x de y, multiplico por x y divido entre x, más x menos y de x. Fíjense que x cuadrado, esto no puede ser igual a 0. De hecho, es una función que el 0 precisamente es una asíntota. Aquí el 0 no está dentro del dominio de la función. Quiere decir que esto nunca va a poder ser 0. Por lo tanto, lo que puede ser 0 es esto. De ahí tengo nuevamente que dy, fíjense, dy entre dx, paso el dx para acá, va a ser igual a esta que pasa para este lado, pero pasa con signo contrario, lo intercambio, el negativo pasa a positivo, el positivo a negativo, y esta x que multiplica a dividir. Y de esta forma obtengo la ecuación diferencial original, demostrando que esta es la solución de esa ecuación diferencial. Bueno, espero que hayan podido entender cómo pasamos una ecuación diferencial no exacta a una ecuación diferencial exacta. Vamos a realizar otro ejemplo en otro video de manera que esto quede todavía más claro. Nos vemos en un próximo video.